Entonces, hoy vamos a ver la primera parte de pruebas semánticas. Eh, bueno, muy en breve, ¿qué significa que algo es una prueba semántica contra una prueba sintáctica? Las pruebas sintácticas funcionan con reglas. Básicamente, pruebas sintácticas son demostraciones que hacemos utilizando reglas y con pasos, ¿no? Lo que conocemos como deducción natural, que ya hicimos el semestre pasado y que se hace en todos los cursos de lógica. En cambio, pruebas semánticas tiene que ver con asignaciones de valor, de verdad. La prueba semántica más célebre, la prueba semántica como por antonomasia, es la tabla de verdad que vamos a revisar hoy. Y otras dos pruebas semánticas que hay que son muy útiles y muy padres son los árboles de verdad, así les decimos a veces, los árboles de Jensen, y la reducción al absurdo o el método por asignación de valores. Entonces, pues hoy vamos a ver, repasar cómo funcionan las conectivas y cómo funcionan las tablas de verdad. Entonces, si esto se les hace aburrido o ya lo tienen muy claro, por supuesto lo voy a entender y no se tienen que quedar a esto. Pero si les encanta la lógica y no les importa ver una exposición de lo mismo otra vez, pues hagámoslo. Quisiera, por una parte a mí me gusta mucho este tema, no me importa cuántas veces en la vida lo voy a explicar, pero sí sé más importante que estemos pensando en lo mismo y que nadie, y que nadie se quede atrás. Si esto no está claro, entonces desde el vamos a ir mal. Sí, Fabio, yo sé que a ti te encanta. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Bueno, entonces por favor, si hay cualquier cosa, me indican y hablamos más al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, les decía que estamos grabando estas sesiones, ya estamos compartiéndolas están en el drive finalmente del curso y ya ya están también en el tablón del Classroom. Este aviso es el de que no vamos a leer hoy, bueno, no vamos a hablar hoy de Axel Barceló. Y en fin, vamos a hablar de la tabla de verdad. ¿Qué cosa es la tabla de verdad? Lo primero que hay que notar es que tiene un nombre un tanto desafortunado. Las tablas de verdad no hablan de verdad en un sentido epistemológico, porque pues en realidad lo que hacen es relacionar valores y arrojar un resultado. Son a lo mejor tablas veritativo-funcionales, creo que ese es el nombre tal vez más adecuado. No sé si habíamos llegado a otro que las describa mejor, pero pues sí, son sencillamente relaciones de valores que arrojan otro valor basándose en definiciones. Tienen sus antecedentes en, bueno, muchas cosas. Si nos vamos atrás en cómo funcionaba el lenguaje del pensamiento para las personas, pues desde los medievales tenían una idea parecida, pero probablemente la versión más cercana en la lógica contemporánea o en la lógica más cercana a la lógica clásica sería la lógica. El álgebra booleano tiene estas relaciones, las entiende de manera muy semejante. Después, como ya hablamos en la historia de la lógica, aparece la aritmética de Peano y Russell finalmente toma esta herramienta para establecer lo que entendemos como lógica proposicional hoy día. Interesante que mencione a Russell y no a Frege como normalmente, porque las formas y las notaciones son muy distintas. Entonces, cuando veamos a Frege van a ver que esto es muy diferente en Frege y que pues las tablas de verdad, bueno, aunque Frege también tiene una tabla de verdad por ahí cuando hace la definición del condicional. Sí, Frege está pensando en todo esto, pero no es central el tema de la tabla de verdad para él en absoluto. Para Russell tampoco, creo que lo pienso. En fin, pero bueno, perdón, como recurso aparecen en ese momento de la historia, eso sí, y a nosotros nos sirven para evaluar un argumento o una fórmula lógica y decir, mira, esto es válido o es inválido o es contradictorio. Son las tres formas o los tres resultados que pueden arrojarnos una tabla de verdad y vamos a ver pues de qué se trata y por qué. Entonces, primero recuerden eso, la tabla de verdad no tiene que ver con la epistemología. La gente de lógica no cree que poniéndole unos y ceros a las P's y las Q's, entonces ya puedes saber la verdad de las cosas. Este,
Perdón, me acordé de esto tan chistoso de que Anonymous iba a liberar los archivos del Vaticano, donde Aristóteles prueba que la religión es falsa y que Dios no existe. Entonces es como fantástico porque lo que me preguntaba es como, ¿qué evidencia se supone que pone Aristóteles en esos textos para aseverar o para presumir que demostró tal cosa, ¿no? Bueno, asimismo es como si pensáramos que las tablas de verdad demostraran verdades epistemológicas. No, o sea, no tienen de dónde, si son solamente unos y ceros. Entonces, por eso me dio risa anécdota, pero no les tiene que dar risa a ustedes también. Ay, está Rafael esperando entrar. Ok, si hay alguna pregunta, ¿no? Ok, continúo. Ok, estamos. Entonces, eso es. ¿Cómo funcionan o a partir de qué funcionan las tablas de verdad? Pues de tres cosas. La primera son los expedientes formales de los que ya hablamos en la lectura de Grice, que son estas conectivas, digamos, estos símbolos, la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. Desde luego que no son los únicos, hay, bueno, en tanto que son términos convencionales, pues hay potencialmente tantos símbolos como nosotros queramos, pero estos son los más universales, ¿no? Más adelante en el curso vamos a incluir la bicondicional y la exclusión, que son conectivas que me gustan mucho. En otro momento incluiremos también, cuando estemos ya viendo lógica de predicados, el cuantificador existencial, el cuantificador universal, y existen otras cosas que también son muy divertidas, como la daga de Quine, eh, el, no me acuerdo cómo se llama este, ah, esta barra Sheffer, la barra de Sheffer, que sencillamente condensan o hacen funciones muy específicas, pero todas están realmente basadas o son muy cercanas a las cosas que haces con estas cuatro centrales. Y si me tientan, de hecho, bueno, pues eso es justo el sentido de ejercicios o de desarrollos formales como la barra de Sheffer. Lo que prueban es que pues en realidad solo necesitas tal vez dos conectivas, la negación y la disyunción para construir a cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque todas las conectivas son interdefinibles según sus valores de verdad. Esto lo vimos el semestre pasado cuando vimos reglas de equivalencia y seguramente en este también lo vamos a revisar al menos brevemente. Y sobre todo les va a quedar asombrosamente claro cuando lo veamos en árboles de Frege, porque lo que vemos es que las relaciones lógicas pues son relaciones lógicas y ya. El vehículo que utilizamos nosotros para estudiarlas, para comunicarlas, para escribirlas, pues es otra cosa, eso es una notación. Entonces, esta es una notación, la de Frege es otra, la de los polacos es otra, y así funciona, ¿no? En fin, entonces, esta notación tiene la peculiaridad de que nos permite hacer esas valuaciones de las que estábamos hablando, tablas de verdad, y además de tener estas conectivas, que son como las más clásicas y las más universales y las más conocidas, tenemos los signos de agrupación. Lo estándar y lo ortodoxo es que solo se utilicen los y yo les señalo a la pantalla como si pudieran ver que estoy señalando, perdón. Sí pueden ver el puntero, supongo. Lo estándar es que se utilicen solamente los paréntesis y los corchetes, estos cuadrados, porque estos que están hasta la izquierda, que son unas llaves, en realidad son de teorías de conjuntos. Pero, pues como ya saben que yo pienso, los símbolos son convencionales y en tanto que este dibujo nos sirva para agrupar cosas y tener orden, pues a mí no me importa si la gente en matemáticas se muere porque estoy utilizando en lógica proposicional un dibujo que es de teoría de conjuntos. Entonces, sencillamente ustedes sepan que eso se suele utilizar en teoría de conjuntos. Cuando utilicen teoría de conjuntos, digan, ah, sí es cierto, yo ya conocía este dibujo, lo usábamos para agrupar expresiones en lógica proposicional y no confundirnos, porque los dibujos son dibujos y el significado de los dibujos o de las grafías son convenciones. Entonces podríamos utilizar este o cualquier otro. Y por eso es que lo utilizo y lo vamos a utilizar. Y ya, entonces, pero por favor no si hay alguien aquí muy purista eh, de la teoría de conjuntos, pues espero no estarle ofendiendo. Dice Fabio, oh, si les late esto de lógica contra epistemología, lean la introducción a la lógica trascendental. Wow, de Kant, sí.
Emilia pregunta, ¿el rectángulo que venía en la lectura de Barcelona que acabo de mencionar? Sí, es exactamente lo que dice Jesús. Ese rectángulo es el operador de necesidad en lógica modal. Eso lo estaríamos explicando ahorita, ¿verdad? Sí. Hay básicamente, bueno, en lógica modal funcionan el cuadrado, digamos, o la caja de necesidad y el rombo, el diamante de la posibilidad. Esa que escribió Jesús es la daga. Si recuerdo bien, es no esto ni lo otro, es una negación así. Emilia dice, nunca había visto ese símbolo, me perdí horrible ver el rectangulito. Bueno, no te preocupes, eso es importante que lo vayamos viendo. Dice Benjamín, la notación sí es popular, por así decirlo, solo se usa en su región. Sí, pues sí, mira, es difícil saber si la historia o el curso de la popularización, si se puede decir eso de la lógica, hubiese sido otro, probablemente utilizaríamos notación polaca, ¿no? Si, si Frege hubiese tenido mejores contactos, tal vez haríamos árboles de Frege, no sé. La historia de la lógica, como la historia de la filosofía y la historia de la humanidad, pues no siempre tiene que ver con criterios epistémicos, no tiene que ver con muchas cosas. Este. Pero el punto es, cualquier notación que nosotros estemos utilizando en realidad vale para lo mismo, en tanto se trate de lógica clásica, porque sigue los mismos principios y se comporta de la misma forma, las relaciones se comportan de la misma forma con respecto a las variables proposicionales. Dice Jesús, la polaca creo que es más recurrente con computólogos, y sí, es ni A ni B. Sí, parece que sí. Hay otra gente que también conoces de todo cuando estudias lógica. Hay gente a la que le gusta hacer diagramas, como los de Peirce, que son muy raros. Parece que es inusual que revisemos árboles de Frege, por ejemplo. Entonces, pues bueno, van a conocer muchas cosas. Lo verdaderamente importante es que todas son las distintas manifestaciones o distintas notaciones de la misma lógica clásica. Bueno, si hasta aquí no hay más preguntas, excelentes participaciones, muchas gracias. Entonces, les decía yo, ¿funcionan las tablas de verdad o para tenerlas tenemos que tener tres cosas? Tenemos que tener los expedientes formales o las conectivas, los signos de agrupación y las variables proposicionales, que en lógica clásica, ahí les pongo tres formas en las que se suele poner o asignar los valores de verdad, que pues cumplen con los principios aristotélicos, ¿no? Este es el momento en el que eh, entra en vigor nuestra clasicalidad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que tienes es que una proposición puede ser o bien verdadera o bien falsa, pero necesariamente una de las dos. Entonces, perdón. Entonces, si llega una persona, en lógica clásica, por supuesto, si llega una persona, digamos Fabio, y les dice alguna cosa, como tengo en mi mochila los escritos que liberó Anonymous del Vaticano, donde Aristóteles demuestra que Dios no existe, tú de pronto, viendo la mochila cerrada de Fabio, dices, suena que está diciendo una loquera. No sé si lo que está diciendo es verdadero o falso. Pero desde la perspectiva de la lógica clásica, necesariamente es o bien verdadero o bien falso. En la realidad no pensamos tan así. Bueno, no toda la gente, tal vez yo sí, pero y algunas otras personas como Carnap. Pero pero el hecho es que hay mucho espacio para la contingencia, ¿no? Y que hay cosas, hay preferencias en el lenguaje que no son verdaderas ni falsas, como cuáles, como una pregunta. Si yo les digo, ¿entendieron todos? ¿Se sienten bien el día de hoy? Esas dos preferencias que utilicé no son verdaderas ni falsas. Si yo le, no sé, le doy una orden a Fabio como entrégame en este momento el escrito de Aristóteles, pues no le estoy diciendo algo que sea verdadero o falso, le estoy dando una orden, es una función distinta del lenguaje, ¿no? Entonces, eso es algo importante que distinguir, que sabemos que no todas las cosas se comportan como en la lógica clásica proposicional. Este, sí, entonces, bueno, ahí ustedes tendrían, si entran en contacto con Fabio,
forma de averiguar si es verdad o no que tiene estos escritos. Pero bueno, en lógica clásica el hecho es que supones que sí, que las cosas son necesariamente verdaderas o falsas, pero una de las dos. Que si son verdaderas, entonces no son falsas. Eso es, bueno, solo es que sí, perdón, explicando principio por principio, que son verdaderas o son falsas necesariamente, una de las dos, eso es tercio excluso, que si son verdaderas entonces no son falsas, no contradicción, y que si ya dijiste que algo es verdadero, entonces pues después que tenga otra ocurrencia en esa misma proposición, va a seguir siendo verdadera, eso es identidad. Entonces eso es lo que puse de manera muy sintética en esta lámina, tienen el mismo de valor de verdad en cada ocurrencia. ¿Qué es una ocurrencia? El número de veces que aparece una proposición en una fórmula o en un enunciado, ¿no? Y y eso, que son verdaderas o bien falsas. Y ya. Y bueno, en la vida cotidiana se van a encontrar con que al momento de, solo repuntando lo que ya dije, se van a encontrar con que los valores de verdad se pueden asignar con unos y ceros, con B y F, que es como lo más clásico en los libros de texto, por ejemplo en el copy creo que utiliza B y F, y la constante de verdad y de falsedad, para indicar verdad o falsedad, pero esa última me parece que puede ser un poquito confusa, sobre todo porque después se utiliza para otras cosas en lógica proposicional, ¿no? Entonces, creo que nosotros utilizamos el uno y el cero, y tal vez esta es la mejor vez, la vez que más claro se van a ver nuestras tablas de verdad en toda la historia, porque siempre es horrible hacerlas en el pizarrón. Entonces, si no hay más preguntas, continúo. Ok. Entonces, empezamos con definir las conectivas de las que hablé, los expedientes formales, los cuatro centrales. Empezamos con la negación. La negación, no sé, aquí no ignoren por favor este cuadro azul que no quité. La negación funciona, porque es de la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, lo que te dice es, no, ¿qué está pasando aquí? Ah, sí, ahí está, ya. Ok, la negación es un operador monádico. Esa era una diapositiva de ensayo que se quedó, perdón. Ok, entonces la negación es un operador monádico. ¿Qué significa que sea monádico? Que funciona con solamente una cosa a su derecha. Esa como alcayata o como llave Allen que está ahí puesta, como esa L, digamos, que está ahí, es la negación y está a la izquierda de una proposición. Entonces, la negación, pues solita no significa nada. Como ninguna conectiva así puesta solita no significa nada. Necesita estar al lado de una proposición y el significado de la negación va a depender del significado de la proposición que está negando. Entonces, si la proposición es verdadera, la negación es falsa, y si la proposición es falsa, la negación es verdadera, ¿no? Entonces, en términos muy simples, la negación es una proposición que tiene el valor de verdad opuesto a a la proposición que está negando. Eso a todo el mundo le queda claro, ¿no? Este, ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Ok. La negación, además, por supuesto, tiene esta propiedad de que si se repite la negación, es decir, si tú niegas una negación, entonces lo que tienes es una afirmación. De eso ya hablamos también el semestre pasado. La negación no niega solo proposiciones, también niega fórmulas complejas. Entonces, cuando una negación niega una fórmula, lo que niega es su conectiva principal. Vamos a ver cómo funciona eso un poquito más adelante. Y bueno, ahorita vamos a eso. Esta conectiva funciona pues muy parecido a cómo funciona la negación en el lenguaje natural, ¿no? Es muy intuitiva. Y ya, creo que es todo lo que se puede decir de la negación. Si hubiera otra cosa, se los diría, pero me preocuparía mucho si no se entendiera porque no sabría qué otra cosa decir. Ok. Entonces, la negación, decíamos, es monádica y en cambio la conjunción, la disyunción y la implicación son diádicas. ¿Qué significa que son diádicas? Que tienen dos cosas a los lados. Entonces, primero vemos la conjunción que está al extremo izquierdo, dice P en conjunción con Q. Entonces, para funcionar esa conjunción tiene que tener cosas a los dos lados, como dice la diapositiva. Luego tenemos en medio la disyunción S o no R. Entonces, eso es muy interesante porque lo que tienes es, del lado izquierdo hay una proposición y del lado derecho hay la negación de otra proposición.
Entonces, la negación sencillamente funciona, perdón, la disyunción funciona igual, porque lo que tiene son cosas a sus lados y lo que esté a sus lados puede determinar o va a determinar su valor de verdad. Eh, y por último tenemos la implicación. Entonces, ahí tenemos una fórmula ya un poco más compleja, donde tenemos una negación que está negando una implicación. La implicación tiene como antecedente a P y como consecuente a P. Y básicamente aquí lo que estamos ilustrando, lo que quiero ilustrar es, va a haber combinaciones de estos elementos tan sencillos que ya eh, que presentamos en los anteriores minutos. Número uno. Número dos, ahí ya tienen un caso de ocurrencia, es decir, aparece P en el antecedente y aparece P en el consecuente. Es la misma proposición, pero tiene dos ocurrencias, eso es todo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco más de cada una de las eh, conectivas respectivamente. ¿No hay preguntas? No. Ok. Entonces, la conjunción. La conjunción solo es verdadera cuando ambos coyuntos son verdaderos. Entonces, ¿qué son los coyuntos? Pues las cosas que están a los dos lados de la conjunción se llaman por igual coyunto, ¿no? El coyunto de la izquierda y el coyunto de la derecha, si quieren indicarlo de alguna forma. La conjunción además es una conectiva que no es, perdón, que es simétrica. ¿Qué quiero decir que es simétrica? Que pues da lo mismo si tú escribes P y Q que Q y P. Dame un segundo. Eso lo van a, bueno, muchos de ustedes o todos ya lo saben por la regla de la conmutación. La razón es que el valor de verdad de la conjunción va a ser el mismo. Por otra parte, ahorita me referí a la conjunción como, perdón, a los coyuntos como el coyunto de la izquierda o el de la derecha, pero nótese otra vez que es un asunto meramente de notación, porque si nosotros escribiéramos en vertical, por ejemplo, pues serían el coyunto de arriba y el coyunto de abajo, así de sencillo. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos explicamos las cosas y cómo tratamos de entender la conjunción o los distintos expedientes formales. Bueno, solo es verdadera cuando ambos son verdaderos, es decir, también es muy parecida a cómo utilizamos la conjunción en el lenguaje natural. Eh, no sé qué más decir. Solo que, bueno, si los dos coyuntos son verdaderos, la conjunción es verdadera. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, pues es falsa. Si el primero es falso y el segundo verdadero, pues es falsa. Y si los dos son falsos, también es falsa, básicamente. ¿Preguntas? No. Ok. La disyunción solamente es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Es decir, aquí pasa algo, si se fijan, la conjunción y la disyunción son como muy parecidas, guardan semejanzas, en tanto que sus valores de verdad guardan cierta semejanza. Vamos a ver ahorita eso en un comparativo. La disyunción sencillamente lo que dice es, mira, si dos cosas están en disyunción, la disyunción siempre es verdadera a menos que las dos sean falsas. Entonces ahí eso es muy importante porque la disyunción difiere mucho del uso con el que utilizamos el expediente informal o. Entonces hay que tener muy claro que esta disyunción es una disyunción muy particular y que su significado atiende exactamente a lo que dice la tabla de verdad y que a veces puede funcionar como en el lenguaje natural y a veces no. Entonces eso es el comparativo que digo a continuación, que sí, que guardan cierta simetría, porque la negación de una conjunción tiene el mismo valor de verdad que, que la negación de una disyunción. Sí, perdón. La negación de una conjunción tiene el mismo valor de verdad que una disyunción. Ajá. Y la negación de una disyunción tiene el mismo valor de verdad que la conjunción. Entonces, pues lo que tienen es que sí, que guardan mucha semejanza, que son conmutables, y bueno, como se ve después en las leyes de Morgan, hay todavía más propiedades que tienen en común. Eh, pues básicamente eso, ¿no? Solo lo quiero mencionar ahí. Eh, Luego está la implicación. La implicación solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir,
Si tú tienes antecedente verdadero y consecuente verdadero, entonces tu implicación es verdadera. Si tienes antecedente verdadero y consecuente es falso, entonces es falso. Si tienes antecedente falso, todos los casos son verdaderos, ya sea que el consecuente sea verdadero o falso. Entonces, pues eso es lo que define a las conectivas. Si alguna vez alguien te pregunta qué significan las conectivas, la respuesta inequívoca es sus definiciones de acuerdo con sus asignaciones de valor de verdad. Eso es todo. Hasta aquí dudas. Nunca he entendido cómo se determinaron esas reglas. Exactamente, Fabio. Lo que dice Fabio es una convención. Podría ser de esa forma o de alguna otra. Y la siguiente pregunta, que es muy importante, es como, bueno, ¿y por qué establecimos esas convenciones o qué tienen de útil o de relevante? Pues probablemente lo que podemos pensar es que son, más que reglas, son definiciones. Creo que eso es lo que estamos pensando, número uno. Y número dos, que son definiciones de relaciones, como dijimos antes, veritativo-funcionales, muy sencillas. Entonces, lo que nos interesa ver es que hay ciertas cosas que si ponemos en estos términos tan sencillos nos permite un análisis más bien claro. ¿De qué cosa? De la relación de consecuencia lógica entre unas premisas y una conclusión, por ejemplo. Entonces, no está siguiendo exactamente el lenguaje natural, ahorita vamos a ver ese comparativo, sino que se trata de una construcción formal. Pero la siguiente pregunta que la gente suele hacer es como, bueno, entonces la lógica nosotros la inventamos, nosotros la establecimos, y no exactamente. Lo que establecimos fue la convención de qué quiere decir el signo que estamos poniendo ahí. Pero lo que se suele pensar a veces cuando hacemos ciencia formal es que no la estamos inventando, sino que la estamos descubriendo, que estamos viendo ciertas relaciones que están puestas ahí, como pensaba George Bull, por el dedo de Dios o por otra cosa, o que de hecho son las estructuras según las cuales pensamos. En este momento de la historia de la lógica, ya nadie piensa algo tan fuerte. Lo que dice o lo que dice la postura pluralista es, mira, estudiamos en ciencias formales distintos tipos de relación de consecuencia lógica. Entonces, estudiar distintos tipos de relación de consecuencia lógica, como ya vimos en las clases anteriores, tiene que ver con estudiar distintos tipos de lógica y distintos tipos de inferencia, pero preservar alguna estructura de lo que es válido y lo que no, qué cosa guarda cierta consecuencia lógica de cierto tipo y cuál no. Y eso es entender, y perdón que utilice tantas palabras nuevas y raras, entender eso es entender cómo funciona cierta logicidad a través de los sistemas y las relaciones de consecuencia lógica. Dice Josafat, ¿qué significa que una conjunción, que en una disyunción o una condicional es verdadera o falsa? Específicamente en este contexto, lo que significa es cumple con la regla o cumple con la definición. Que una conjunción es verdadera significa solamente que... Ay, ¿dónde está? Que una conjunción es verdadera significa exclusivamente que los dos coyuntos son verdaderos. Eso es todo. Que no sucede que al menos uno sea falso o los dos. En el caso de la disyunción, que una disyunción sea falsa significa solamente que los dos son falsos, que no es el caso que alguno es verdadero. Y en el caso de la implicación, lo único que significa es que no sucede que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces eso sí es la implicación es falsa. Entonces, eso es muy importante, porque entender esto es entender que no nos estamos moviendo en el ámbito del lenguaje natural, ni nos estamos moviendo específicamente en el ámbito de son las leyes del pensamiento, como creía Bull. Eso no es lo que creemos en la actualidad cuando estudiamos lógica. Dice Fabio, es más, podríamos ni siquiera llamarlos coyuntos. La conjunción es una relación entre dos cosas. Sí, exactamente, exactamente. Creo que tal vez es un poco inesperado para ustedes, o al menos los para mí, que últimamente nos han escuchado a mí y a Fabio, a Denise, a Guillermo y a la otra gente del equipo, a Ebert, a Eric y Alejandro decir que pues hay muchas cosas que son una convención y que pues en realidad son cancelables.
porque pareciera que si de un área de la filosofía se esperara que tuviera un cierto conocimiento encumbrado y así que fuera como que las tablas de verdad fueran como las tablas de la ley de Dios, pues sería la lógica, ¿no? Y no tenemos eso. Pensamos muchas cosas de manera mucho más flexible y mucho más adaptativa de lo que se podría esperar. O bueno, eso creo yo. O al menos lo hacemos más de lo que lo hacíamos antes, de eso tengo certeza. Ok, eso contesta a tu pregunta, Josafat. Si no, ahorita voy a dar algo más que espero que dé mayor claridad. ¿Qué es esto? Ah, sí. Entonces terminé de definir la implicación. Ya dije, entonces que una implicación sea verdadera sencillamente significa que los valores asignados pues cumplen con la definición de la implicación material. Eso es todo. Implicación e implicación material en lógica clásica son sinónimos. La cosa es que hay más tipos de implicación, distinto de la implicación material. La implicación estricta, implicación condicional contrafáctico y otras cosas así, ¿no? Este, entonces, aquí hay un comparativo que hacer. Si pensamos en la conjunción y en la negación, hay algo que es engañoso porque la conjunción y la negación se portan, la conjunción y la negación, los expedientes formales, es decir, esta como V de cabeza y la alcayata, se portan muy bien, por decirlo de alguna forma, porque se parecen mucho en su funcionamiento a los expedientes informales y no. De hecho, no conozco o nunca me ha pasado que yo conozca una persona. No, sí he conocido de todo, ¿no es cierto? Bueno, lo normal es que las personas utilicen la conjunción de manera casi idéntica a cómo funciona la conjunción lógica. Y lo mismo con la negación, que acepten contradicciones y otras cosas, bueno, eso ya es un problema más grave, pero en lo general sí se parecen mucho expedientes formales e informales en estos dos casos. En cambio, en disyunción e implicación eso no sucede para nada. Disyunción se comporta de una manera admisible en la cual utilizaríamos la disyunción y la implicación sí también a veces, pero no necesariamente. Es decir, no empatan exactamente en su uso. Y, y entonces, ¿a qué se parecen? Bueno, no empatan exactamente, pero en el caso de la disyunción se parece a una disyunción incluyente, donde nos da lo mismo que se dé un disyunto o el otro, o los dos. Por ejemplo, si me dicen, te vamos a dar de estos fraudes que te hablan por teléfono, suena el teléfono y me dicen, hola, maestra Gabriel Ramos, usted tiene un teléfono celular, ¿no? Sí, lo tengo. Ah, bueno, entonces le vamos a dar, no sé, puede escoger el premio de una bicicleta o sí, un scooter o los dos. Y dices tú, pues si es uno o el otro los dos, pues escojo los dos. No hay distinción. Si no hay distinción, pues puedo escoger, no quiero el scooter porque qué flojera, o no quiero la bicicleta, pero puedo tener los dos. Y es raro porque es artificial, justo por eso utilicé este ejemplo tan extraño, pero sí hay veces en que las dos cosas nos parecen admisibles. El ejemplo que siempre utilizo es Alejandro va a ir a una fiesta con, con sus amigos y entonces alguien le pregunta, ¿vas a ir con quién vas a ir? Y él contesta, voy a ir con Ebert o con Eric. Y entonces, si resulta que Ebert no puede ir, la disyunción sigue siendo verdadera, porque va con Eric. Si resulta que Eric no puede ir, entonces sí, la disyunción sigue siendo verdadera porque pues va con Ebert, ¿no? Pero, ¿cuál es la única forma en la que sería falso lo que dijo Alejandro? Que no fuera con ninguno de los dos. Entonces, en ese caso, la disyunción del lenguaje natural se comporta como la disyunción lógica, pero claramente no es la mayoría de los usos, aunque es uno que puede suceder, por una parte. Y por otro, la implicación se parece mucho más a la forma condicional que utilizamos para las hipótesis, las promesas y las amenazas. Eh, ¿Cómo así? Si tu hipótesis científica dice, por ejemplo, este,
si, pues perdón que lo diga así, si se cumple el antecedente, entonces se da el consecuente. Y tienes que se cumple el antecedente, pero no se dio el consecuente, entonces tu hipótesis es falsa. Si dices algo como todos los cisnes son blancos y tienes a tus cisnes en cautiverio, nace un cisnecito ahí muy bonito y resulta que no es blanco, que es negro, pues entonces tu hipótesis será falsa. Así de sencillo. Entonces, en ese caso queda bien definida y bien aplicada la implicación. Y es como muchas personas que quieren tener cuidado de lo que estás diciendo se comunican cuando utilizan una fórmula condicional. Pero otra vez, no es el único uso ni es el que funciona en la mayoría de los casos del lenguaje, por una parte. Y por otra, decía yo, funciona también con las, bueno, en un caso son las hipótesis, otros son las promesas, que es lo que siempre he dicho. Este, yo le digo a Fabio, si este año te vuelves a inscribir a la Olimpiada en Lógica y ganas el primer lugar de la categoría Masters, entonces te llevo a Disneylandia. Y si sucede que Fabio se inscribe y gana el primer lugar de Masters y yo no lo llevo a Disneylandia, entonces habré estado mintiendo. Mi promesa era falsa. Pero en el resto de los casos sí se cumple. Si Fabio gana y lo lleva a Disneylandia, el condicional era verdadero o la promesa era verdadera. Si Fabio no gana, pero de cualquier forma lo llevo a Disneylandia, pues la promesa era verdadera. Si Fabio no gana ni lo lleva a Disneylandia, la promesa sigue pudiendo considerarse verdadera. ¿Por qué? Porque se va a sostener como verdadera en tanto no se compruebe que es falsa. Así funciona ese condicional. Entonces, claramente es muy específico para pensar que es exactamente como funciona el del lenguaje natural. No lo es. Y por supuesto funciona igual con las amenazas y funciona exactamente igual que con las promesas, ¿no? Si yo le digo a Fabio, si no ganas la final de la Olimpiada en Lógica, te voy a dar una golpiza. Si sucede que Fabio de hecho no gana y yo no lo golpeo, entonces no habré cumplido con mi amenaza. Eso creo que lo deja muy claro, ¿no? Hasta aquí, a ver, aquí seguramente ya hay preguntas. Ay Dios, acá, Alberto. Entiendo que los símbolos son una cuestión de representación, pero me refiero a cómo se demostró que una implicación sea falsa si el antecedente es falso y consecuente verdadero. Ah, no, eso también es una cuestión de definición, Alberto. Déjame pienso un momento en tu pregunta. Porque la implicación material debe pensarse como un operador que preserva verdad. Sí, exactamente, Jesús. Mucho esa es la idea. Lo que queremos es establecer, siguiendo la idea que está poniendo ahí Jesús, lo que queremos que hagan los condicionales materiales es que preserven una relación de consecuencia lógica deductiva. Entonces, si tú asignas ciertos valores de verdad a las premisas y otros a la conclusión, vas a tener que necesariamente se sigue. Eso es lo que quieres. Quieres argumentos tautológicos, quieres cosas que se demuestren unas de las otras. Entonces, por eso escoges esta configuración de las conectivas. Dice Jesús, si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, entonces la verdad se preserva. Así es, y eso lo que te dice es, pero no ganaste Masters, Fabio. Este, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, el, sí, se preserva la verdad incluso si no estaba en el antecedente, perdón, porque lo que estás estableciendo sencillamente es una relación de valores de verdad. Entonces, un problema grande que tenemos cuando pensamos estas cosas es atribuirle una estructura de cierta causalidad o no separarla de cómo son las cosas epistemológicamente. Y no, o sea, sencillamente hay que decir, mira, la relación de consecuencia lógica se va a ver de cierta información que está en el antecedente a cierta información que está en el consecuente. Si podemos deducirlo mediante reglas sintácticas, entonces eso es válido. Si podemos hacer una prueba semántica como la tabla de verdad o el árbol de Jensen y resulta que eso es válido, pues ya está, ¿no? Ya lo demostramos. Entonces, es eso lo que estamos evaluando aquí en lógica. Lo que estamos evaluando no es verdad, sino validez. Y eso es una distinción central. Y ustedes preguntarían, pero ¿por qué les dicen tablas de verdad? ¿Y por qué hablamos tanto de verdad y no de validez si es la palabra que tendríamos que utilizar? Y les diría yo, sí, exactamente, así tendríamos que decirle validez a la validez. Y ya. Espero que eso sea más claro, Alberto. Si no, por favor, insiste. Y ahorita seguimos en este punto. Ay, Dios. Entonces, decía,
está esta distinción entre cómo utilizamos la lógica, los expedientes formales y cómo se parecen a los informales, a estas emisiones como la disyunción o la implicación, a veces y a veces no. Y ya en expresiones más complejas, la pregunta es cómo se asignan los unos y los ceros. Número uno y número dos, ¿qué pasó con esa palabra de ocurrencias que no expliqué demasiado antes? Bueno, sí lo dije, pero igual aquí es un buen momento para recordarlo. Entonces lo que decimos es, el número de renglones de una, ¿por qué le cambia inglés? Tabla de verdad atiende al número de variables que tienen siguiendo la fórmula 2 a la n. Entonces, ¿qué tienen en esta, en esta expresión? Tienen una implicación en el antecedente que está en conjunción con la proposición P y en el consecuente está la proposición Q. Entonces, sencillamente lo que estoy diciendo aquí es ¿cuántas proposiciones hay? Hay dos, P y Q. ¿Cuántas ocurrencias tiene P? Dos. Una como antecedente en esta implicación y otra como coyunto en esta conjunción. ¿Cuántas ocurrencias tiene Q? También tiene dos. Una como consecuente en esta implicación y una como consecuente en esta otra implicación. Queda claro lo que significa entonces lo de las ocurrencias en contraste con las preposiciones. Espero que sí, si no, por favor, lo preguntan y lo repetimos, por supuesto. Entonces, por una parte es eso, el tema de las ocurrencias y las proposiciones, número uno. Y número dos, el número de renglones de la tabla de verdad. Si recuerdan, por ejemplo aquí, cuando vemos la de la negación, la tabla de verdad de la negación tiene solo dos renglones. ¿Por qué? Porque solamente hay una proposición y un expediente formal que es la negación. Entonces está, pues ya, ¿no? ¿Cuántos valores de verdad puede tener P? Pues solamente dos, puede ser verdadero o ser falso. Y lo que haces, en cambio, vean al lado izquierdo, en la conjunción, lo que haces es que dices, a ver, ¿cuántos valores de verdad puede tener P? También puede tener solamente dos. ¿Y cuántos puede tener Q? También solamente puede tener dos. Pero ¿cuántas combinaciones posibles hay de los valores de verdad de P y de Q? Ah, pues puede ser que sean los dos verdaderos, que sea uno verdadero y el otro falso, que sea el primero falso y el otro verdadero, o que los dos sean falsos. Entonces, esas combinaciones posibles son todas las que hay, no hay más. Número uno. Y número dos, conforme tú tengas una tabla de verdad más compleja o lo que vas a ir creciendo es en renglones. Si tú tienes una expresión lógica que tiene tres variables, entonces tu tabla de verdad, dices, voy a utilizar la fórmula 2 a la n, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Entonces si tiene 3 va a ser de 8. Si tiene 4 va a ser de 16, si tiene 5 va a ser de 32, y si tiene 6 va a ser de 64 y así. Entonces, por supuesto, esta es una gran razón para no utilizar tablas de verdad en cálculos que sean muy complejos, que tengan muchas variables, pero me parece que deja muy claro cómo funcionan las relaciones veritativo-funcionales, porque lo que nos está mostrando es, mira, es exhaustivo, el mundo no puede ser de otra forma que lo que estoy poniendo aquí el mundo en un lenguaje extensional. ¿Qué es extensional? Que sea exactamente como lo estamos describiendo, ¿no? Que las cosas son verdaderas o falsas necesariamente. Y ya. Preguntas hasta aquí. No, mañana. No hay preguntas. Ok. Bueno, entonces, decíamos así. Los valores de verdad se asignan siguiendo las definiciones de las conectivas, es decir, de las constantes. Debe comenzarse por las relaciones entre proposiciones, y pongo aquí porque es imposible de otra forma. Entonces, vean el contraste. Si nosotros quisiéramos empezar, por ejemplo, por asignar valores a la conjunción, la que está, la conjunción que es justo la conectiva que está en medio, pues no podríamos, ¿no? Porque aunque tenemos el valor de P, que es el valor de P que está aquí, que es uno de los coyuntos, no tenemos el valor de esta implicación, que es el otro coyunto. Entonces es necesario que empecemos por esta implicación, que es lo que sucede aquí. Ya tienes los valores de P y Q porque pues esos vienen por default
el mundo, según son las reglas de la lógica clásica, porque P solo puede ser verdadero o falso y Q también, y pues entonces esos valores ya lo sabes. Y lo que dices es, bueno, si los dos fueran verdaderos, ese condicional sería verdadero. Si el antecedente fuera verdadero y el consecuente falso, pues entonces ese condicional sería falso. Si fuese falso y verdadero, sería verdadero, y falso sería verdadero. Entonces estableces el valor de este condicional. Y ya que tienes el valor de ese condicional, entonces ahora sí, puedes establecer el valor de la conjunción. ¿Y qué es lo que consideras? Consideras el valor del condicional que acabas de aprender, por una parte, y el valor de la proposición P, por el otro. Entonces, si los dos, pero ¿qué vas a seguir ahora? En este caso, seguiste la regla de asignación de valores de la implicación, y en este vas a seguir la regla de asignación de valores o la definición de la conjunción. Entonces, si los dos son verdaderos, verdadero y verdadero, pues entonces la conjunción es verdadera. Si son cualquier otra combinación donde no sea que los dos son verdaderos va a ser falsa, es decir, si es falso y verdadero es falso, si es verdadero y falso es falso, si es verdadero y falso también es falso. Entonces tienes que el valor de esta conjunción lo aprendiste de esta proposición y esta implicación. Y eso te habilita ahora sí para saber el valor de esta implicación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que tienes es otra vez el valor de esta conjunción que condensa de alguna forma el valor de la implicación que está a su izquierda y de la proposición que está a su derecha. Y, eh, y tiene entonces el antecedente que es la conjunción es verdadera y el consecuente Q es verdadero, pues eso es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es, perdón, si el antecedente es falso y el consecuente es falso, pues la implicación es falsa y el resto de los casos también son falsos, ¿no? Entonces lo que tienes ahí es una tautología. ¿Qué significa una tautología? Que algo es una tautología o más bien que una fórmula es una tautología. La tautologicidad se predica de fórmulas y de algunas oraciones en lenguaje. Tautológico es tanto como decir que dice lo mismo. Este, bueno, pero en este caso en lógica específicamente lo que decimos es, si su valor es siempre verdadero, entonces es una tautología. Hasta aquí preguntas. Dice a mí, el semestre pasado en mi grupo veíamos tablas de verdad. Dios mío, no, ¿por qué? No, este, no, bueno, que, pues no, no quiero criticar los métodos de nadie. Creo que mi respuesta ha sido muy espontánea y clara. Probablemente había una razón para hacer eso. No, miren, les voy a explicar el porqué de mi reacción. Fundamentalmente no creo que haciendo una tabla de verdad de 64 renglones aprendas algo que no hayas aprendido haciendo una de 16, si quieres. O sea, me parece que 16 es el límite de lo razonable. Este, una ocasión sí sucedió que castigamos a un grupo porque no, no, lo hacían horrible con tablas de verdad y entonces les pedimos de tarea que trajeran una tabla de verdad en un cuarto de papel ilustración así grandota con dibujitos y colores para que sus compañeros los vieran cómo llegaban a su clase y les diera vergüenza que no saben hacer tabla de verdad. Antes pensaría yo en hacer eso, por eso lo hicimos, que en una tabla de verdad de 64 renglones. No, no me parece que haya mayor aprendizaje. Es decir, si estás repitiendo una operación algorítmica, probablemente eso sí sería bueno. Como tienes que repetir muchas veces la definición, tal vez esa sea la razón didáctica. Como tienes que repetir muchas veces, no sé, que estás en una conjunción y dices verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Y entonces, como estás haciendo ese ejercicio 1000 veces, pues tal vez entonces sí se te quedan las definiciones. Pero no me acuerdo pero no se me ocurre otra razón. Espero al menos que entonces Noemí y Santiago sepan muy bien hacer tablas de verdad. Confío en que es así. Y sí, sí es cierto, Fabio. Si recuerdo bien, les pusimos el dilema republicano o era una contingencia, no me acuerdo. Pero sí, una tabla de verdad de 16 renglones yo creo que es suficiente, ¿no? El republicano, perfecto.
Sí, todavía está una de esas tareas en mi cubículo. Si todavía existe mi cubículo y las cosas que había en su interior, ahí está una de esas tareas. Ok, entonces, bueno, es una tautología, pues, si siempre es verdadero. Y luego, aquí lo que estoy diciendo, perdón, no entiendo. Bueno, estoy casi no dormí. Ok. Este, Así, las evaluaciones pueden resultar de tres formas. Si tienes, como acabamos de ver, que el resultado es siempre verdadero, que la conectiva principal siempre te da verdadero, entonces es una tautología. Si tienes que el resultado, en cambio, de la evaluación es falso, siempre, entonces lo que tienes es una contradicción. Hay el caso por antonomasia de la contradicción, pues este es el que estoy poniendo aquí porque es el más económico, P y no P. P y no P no puede ser verdadero, jamás, nunca, no. Pero si ustedes se preguntan si quieren más contradicciones que no tengan esta forma tan ramplona, muy simple. Tomen cualquier tautología y nieguenlo. La negación de cualquier tautología es una contradicción. Eso es todo, ¿no? Y, eh, y por otro lado está la contingencia, que es que a veces es verdadera y a veces es falsa. Aquí tenemos una falacia formal, es decir, un razonamiento que no se sigue, donde tienes que P implica Q, tienes la afirmación del consecuente Q y de la afirmación del consecuente Q se presume que se sigue el antecedente P. Entonces tú, pues mira, eso no es un pecado, no es un crimen de Estado, no es algo por lo que nadie tenga que ser encarcelado. Tampoco es contradictorio porque no es siempre falso, sencillamente es contingente, pues es algo que no va a ser, que nunca se va a seguir, no va a pasar, no, no es el caso. Y se dice que es contingente porque a veces es verdadero y a veces es falso. ¿Pero qué significa que a veces es verdadero y que a veces es falso? Que pues en su evaluación a veces da 1 y a veces da 0, eso es todo. Y tal vez tendríamos que acostumbrarnos a dejar de decir verdadero y falso y decir 1 y 0, pero pues no lo hice, ¿verdad? Y ya. Y bueno, antes de que avance eso, hasta aquí dudas. Sí, es cierto. Bueno, eso estábamos nada más. Y entonces, entonces, si nosotros estamos frente a una expresión en lógica, un enunciado, y presumimos, le decimos, mira, eso tiene cara de tautología, podemos trabajar con podemos proceder utilizando la reducción al absurdo. ¿Qué implica la reducción al absurdo? Que tú supongas que el razonamiento que está ahí es falso o que no es el caso de la relación de consecuencia lógica que te están poniendo ahí. Entonces, para eso es importante que tengamos claro cuál es la jerarquía de asignación de valores, perdón, de la expresión que estamos evaluando. En este caso, la conectiva principal es la que marca en rojo con el número 1. Es la que, digamos, condensa toda la información de la fórmula. En el número 2 no sé por qué lo hice así, pero bueno, tal vez no es tan claro, perdón, ahorita que lo estoy viendo. En el número 2 está esta conjunción, porque, ya entendí por qué lo hice. Porque esta conjunción está conformada, no, igual está mal, pero bueno, esta conjunción, sí, estoy perfectamente mal, ya ven que me equivoqué. Déjenme salgo, y lo siguen viendo, entonces puedo... El valor de la implicación lo dan esta conjunción que es el antecedente y esta Q que es el consecuente. Ahora sí, el valor de esta conjunción, en cambio, lo da esta implicación y esta P. Así. Y el valor de esta implicación lo dan esta P y esta Q. Y ya. Y entonces lo siguiente con lo que procederíamos sería asignar valor de verdad. Esta diapositiva ya se echó a perder porque la acabo de cambiar, pero lo hacemos aquí, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, antes de avanzar, aquí todo el mundo claro con la jerarquía de la que estoy hablando, de cómo están ordenadas las conectivas. Si tienen preguntas, pregunten. Si no están claros con el orden de las conectivas, ok, lo vuelvo a explicar de manera tan clara como pueda. Lo que estamos diciendo es esto. La conectiva principal es esta.
vamos a verlo en la tabla de verdad. La conectiva principal es esta. ¿Por qué? Porque condensa toda la información que está puesta ahí. Bueno, este no, porque este es este. Ese es el que es contingente. Esta columna, digamos, que corresponde a la implicación, que tiene como antecedente toda la información de las premisas y como consecuente la información de la conclusión, es de la que presumimos donde vemos que algo está autológico. Entonces, esa columna lo que te da la evaluación es que siempre es verdadera. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que les estoy diciendo que podemos hacer, es que, si nosotros suponemos, en primer lugar, que esta columna es falsa, podemos determinar, sin hacer la tabla de verdad, el valor de si este enunciado es una tautología o no. ¿Y cómo procederíamos? Tendríamos que seguir el orden o la jerarquía de la expresión que está ahí. Entonces, en este caso dije, esta columna es como la principal porque es la que condensa toda la información. ¿Qué es lo que nos da el valor de esta implicación? Ah, bueno, el valor del antecedente es dado por esta conjunción y por esta proposición, esta Q, y ya. Luego, el valor de esta conjunción está dado por esta implicación y por esta eh, proposición. Y por último, el valor de esta implicación está dado por esta proposición y esta otra. Entonces, a eso me refiero, porque procedimos exactamente igual cuando asignamos valores de verdad. Si recuerdan acá, lo hicimos de la misma forma. Empezamos por aquí, primero asignamos eh, esta implicación, luego, ya que teníamos esa información, hicimos esta conjunción y por último, dimos con la información de la conectiva principal. A eso me estoy refiriendo. Eso, ay, Adrián, eso ayuda más claro. Voy a tratar otra vez conforme asigno los valores. Espero que eso ayude el 1 de octubre. Y si no, pues lo vuelvo a explicar otra vez. A ver si ahorita se me ocurre cómo. Bueno, entonces decía, sin perder de vista la relación de la tabla de verdad con este orden, lo que dice sencillamente es, mira, si yo supusiera que esta implicación es falsa, ¿cómo tendría que ser su antecedente? O sea, lo siguiente que tengo que asignar es este renglón de, de valores. Entonces, ¿cómo voy a saber qué valor tendría esta implicación si, si supongo que es falso? Bueno, si supongo que es falso, entonces por la definición de la implicación, esta conjunción tendría que ser verdadera y esta Q tendría que ser falsa. ¿Todo el mundo hasta aquí? ¿De acuerdo? Bueno, espero que sí. Ok. Entonces, y ya tenemos además dado el valor de Q, porque pues, ya está asignado directamente. Ahora, esta conjunción tiene que ser, para ser verdadera, tendría que ser esta implicación verdadera y esta P también verdadera. Entonces ya tenemos valores asignados para P y para Q. Si procediéramos diciendo es lo siguiente, como mira, esta implicación tiene que ser verdadera, pues lo que diríamos es no puede suceder que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, pero no hay mucha más información, es decir, solamente presumir eso no nos dice qué tenemos que asignar, como si pasaba acá, cuando nosotros decíamos para que esta implicación sea falsa, tiene que ser antecedente verdadero y consecuente falso, o para que esta conjunción sea verdadera, tienen que ser los dos verdaderos. No tenemos eso, pero sí tenemos que P ya está dado como verdadero y tenemos que Q está dado como falso. Y ustedes y yo diríamos, bueno, ¿y cuál es el problema con eso? Ah, el problema con eso sencillamente es que eso es contradictorio. Porque si tú dices que P es verdadero y Q es falso, entonces no puedes decir que que esta implicación es verdadera. Porque por definición, verdadero y falso, lo que tendría que darte es falso. Es decir, esto es una contradicción.
¿Y qué pasa si esto es una contradicción? Lo que demuestra esta contradicción es que es imposible que esta conectiva principal sea falsa. Lo que demostraste, por reducción al absurdo, es que esto es una tautología. ¿Eso queda claro? Exactamente, es lo que decía Fabio, ya sabíamos que Q es falsa, sí. Esto es suficientemente claro. Estas diapositivas nos las brincamos porque ya no nos ayudaron. Sí, muchas Básicamente eso es lo que gracias. tendríamos que ver hoy. Eso es en cuanto al método de reducción al absurdo. Hay al menos tres métodos que puede valer la pena que revisemos. Bueno, uno es el de tabla de verdad, que me parece que ya pueden tener una idea más o menos clara de cómo se hace. Dos sería el de reducción al absurdo, que sería este que acabamos de ver. Si tú tienes una eh, tautología, puedes demostrar que la tautología es tautológica, que es válida, suponiendo la falsedad de la conectiva principal. Si tú supones la falsedad de la conectiva principal en una tautología, lo que va a suceder es que te vas a encontrar con una contradicción tarde o temprano, irremediablemente. ¿Por qué? Porque en su tabla de verdad siempre es verdadera, entonces es imposible que, que no suceda eso, que no haya contradicción. Y otro método que podríamos revisar, aunque yo creo que ya no hoy porque sería muy cansado, sería el de asignación de valores, que en realidad se parece demasiado a este de reducción al absurdo, yo creo que nos podemos quedar con ese. Y el último que es muy bonito es el de árboles de Jensen, pero es un poquito complicado hacer ahorita árboles de Jensen, como que implica dibujar muchas cositas, puede ser un poco latoso. Entonces, seguramente en las siguientes sesiones vamos a repasar otra vez esto de reducción al absurdo al menos y y pues ya, creo que por hoy sería todo. Este, preguntas, dudas, otra cosa que quieran como ver otra reducción al absurdo u otra tabla de verdad, no sé, ustedes piden. Ah, eso sí quedó más claro, Denise, que bueno, muchas gracias. En lo que contestan me voy a poner gotas por los ojos. Ay, Dios. Ah, el ya se fue. Adelante, Josafat, tu pregunta. Ya sea que la digas o la escribes, lo que sea está bien. Puedo dejar de compartir. A ver, dice Jesús, yo tengo una pregunta. ¿Cómo son y para qué sirven los tableos, los diagramas de Pearl? Bueno, este... ¿Sería más complicado? No, no te escuché, Josafat, perdón. No, no sé si los demás escucharon a Josafat. Ah, ¿ya me escuchan? Tengo constancia de que estás hablando, pero por alguna razón no te puedo escuchar. Ah, bueno, si ya se escucha, bueno, es que había preguntado que, o sea, ya de manera resumida, ¿qué podríamos decir? ¿O para qué sirve una tabla de verdad en sí? Mientras, Bueno, tengo pensado esta idea de que sirve para demostrar validez e invalidez de las relaciones lógicas de las proposiciones o en sí cuál sería, bueno, la función de una tabla de verdad. no, aquí estoy teniendo otro problema de audio para escucharlos.
Yo no escucho a Josafat, no entiendo por qué. Entonces alguien por favor dígame qué dice, o el propio Josafat. Con razón, nadie ha Gabriel, dicho nada, nunca Gabriel, más bien, ¿no? no entiendo bien por qué, Gabriel, pero yo no lo escucho. supongo que Eso es Gabriel no lo me está. más extraño, que ustedes me escuchen, pero yo ¿Me no puedes a decir en el ustedes. chat si me escuchan a mí? No, yo no los escucho. Ok. Estoy hablando, Gabriel, pero creo que solamente tú no me oyes. Creo que es algo más raro, porque no, a ver. Algo está Gabriel, ¿me pasando oyes? aquí, no entiendo bien qué. Nancy, tu pregunta de si la tabla es contingente se puede saber con el método de tablas de verdad. Sí, sí se puede saber. Y lo de Josafat, hasta donde entendí, tú quieres saber para qué sirve una tabla de verdad y es para determinar si un argumento es válido o inválido. En lo que Gabriel Es verdad, creo que eso es lo escucha. que pasa, solo yo no los puedo escuchar, pero no entiendo por qué. Ni la menor idea. Dice Nancy, si la tabla es contingente, ¿se puede saber con un método anterior? No, yo no digo nada exactamente como dice Fabio. No sé si, bueno, perdón, no sé si estoy hablando encima de ustedes ni siquiera. Y ni siquiera parece que haya algo malo, o sea, esto es pésimo porque no hay como que podamos arreglarlo. Pero vamos a tratar de contestar las preguntas. Bueno, no sé si ya que Fabio y Denise, por ejemplo, escucharon la pregunta de Josafat, tal vez ya pudieron contestarle algo, no lo sé. Dios mío, ¿no? Ay, ya las escucho. Ya, quién sabe por qué. Este, a ver, Alberto, quizá me esté adelantando un poco. Mi pregunta es: ¿conocemos la validez de las reglas de inferencia? Oh, Dios, discúlpenme, se hizo un relajo con todo esto. A ver, vamos pregunta por pregunta. Denise ya contestó. Ok, gracias. Entonces, ¿puedo contestar o puedo seguir con la pregunta de Alberto? ¿Cómo conocemos la validez de las reglas de inferencia? La validez de las reglas de inferencia se las atribuimos en virtud de su tautologicidad. Eso es todo. Si tú encuentras algo que es una tautología, eso es suficiente para que tú digas, esto ya lo voy a usar como regla. Y sí, eso significa que potencialmente, en tanto que las tautologías son infinitas, tú podrías tener un número de reglas también infinito. Y podrías demostrar por tabla de verdad o por árbol de Jensen o por reducción al absurdo que son válidas y eso es suficiente.
Es la relación de consecuencia lógica deductiva. Esa es la razón por la cual les atribuimos su validez, básicamente. Si empezáramos, por ejemplo, de hecho, lo normal es que demostremos la validez de las reglas de inferencia, creo que lo hicimos el semestre pasado, y ¿cómo lo demostramos? Pues por tabla de verdad o por reglas de reducción al absurdo, y a partir de eso decimos, bueno, está probado que estos enunciados siempre son verdaderos, por lo tanto les conferimos el estatus de reglas de inferencia. Básicamente es eso. Luego dice Nancy, yo hablaba del método por reducción al absurdo. Ah, no sé, ahí creo que están hablando de otra cosa que me perdí. Ok. Alberto. Mi pregunta era que si por el método de reducción al absurdo se podía saber si una tabla era contingente o Sí. solamente, ¿sí? Sí, lo que pueden pasar es que te dé 3 resultados. Vamos a pensar en, regreso a la presentación. Piensa en el caso de las falacias formales, como ¿dónde está? Como esta. Bueno, en el caso de que tengas que algo siempre es verdadero, es tautológico. En el caso de que tengas que siempre es falso, es una contradicción. Pero en el caso de que tengas que a veces te da verdadero y a veces te da falso, entonces eso es una contingencia. Entonces sí, se hace por tabla de verdad. De hecho, eso es muy interesante porque, por ejemplo, es algo que no tienes con las reglas de demostración. Si tú tienes un argumento y que no es válido y no tienes una prueba semántica para demostrar que el argumento no es válido, puedes estar con tus mismas reglas de inferencia hasta el infinito sin poderlo demostrar nunca, ni tampoco logrando desarrollar una prueba que demuestre que ese argumento es contingente. Entonces, por eso es útil tener como que tanto pruebas sintácticas como semánticas. Las pruebas semánticas, en alguna medida, tienen que ver con la pregunta que hacían hace un momento, que es lo que nos habilita para saber esto es válido o esto no lo es. Están de alguna forma en un nivel distinto que las pruebas sintácticas, porque las pruebas sintácticas suponen que ya tenemos reglas que ya están probadas. Entonces, eso es lo que está pasando. No sé si eso contesta tu pregunta, Nancy. Dice Alberto, yo he hecho tablas de verdad y no sé si las hago mal o qué suceda, pero siempre me salen contingentes y mira, cómo sale la tabla de verdad depende de lo que está puesto ahí. Entonces, aquí pues es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Si tú lo que tienes es una tautología como el modus ponens, el modus tollens, el dilema constructivo, te tiene que salir que la tabla de verdad es siempre verdadera. Si te sale en contingencia, entonces sí estás haciendo algo mal y hay que revisar qué es lo que está fallando. Porque sí, pues esa es la razón por la que les conferimos ese papel o ese rol central o ese rol tan útil o tienen tanta importancia para la gente en lógica, las tablas de verdad. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, cosa. Bueno, si no hay nada más, entonces el viernes ahora sí, revisamos lo de Axel Barceló y seguramente también vamos a seguir con el tema, algunos ejercicios de tablas de verdad para averiguar si todo el mundo puede hacer tablas de verdad, no de 64 renglones, por supuesto que no. Y vamos también a repasar este último tema que vimos de reducción al absurdo para que tengan pruebas rápidas. Sí, justo lo que dice Denise. Y pues si no hay nada más, pues muchas gracias por conectarse hoy. Espero que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Ya va a salir el video de Grace, por cierto. Fue un desastre de edición. No quiero volver a pensar en eso nunca. Bueno, pero si no hay nada más, pues cuídense mucho y hasta pronto. Chau. Josafat todavía pregunta. Entonces, un argumento solo es válido si es tautológico. Sí, Josafat, en términos de lógica proposicional, son sinónimos.
No te preocupes, todas las veces que tengas que preguntar, pregunta.